Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 7, versículos 24 al 30. Cuando se marcharon los mensajeros de Juan, se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué salieron ustedes a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pues ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que se visten fastuosamente y viven entre placeres, están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. Porque les digo, entre los nacidos de mujer, no hay nadie mayor que Juan, aunque el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oír a Juan, todo el pueblo, incluso los publicanos, recibiendo el bautismo de Juan, proclamaron que Dios es justo. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que no habían aceptado su bautismo, frustraron el designio de Dios para con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, que es la directa continuación del de ayer, testimonia el gran elogio de Jesús sobre Juan el Bautista. Juan, como vimos, era un profeta que había entrado en duda. Estaba tan impresionado por la creatividad sorprendente de Dios que no entendía lo que estaba pasando. Y sus discípulos vuelven donde él para contarle la respuesta desestabilizadora del Nazareno. Mira a tu alrededor, reconoce los signos del reino, le había mandado a decir Jesús, con esos mismos dos, convertidos ahora en testigos de la obra del Mesías. Justo en ese momento, cuando regresan los dos discípulos mandados por el Bautista para preguntar por la identidad de Jesús y llegan ya con el recado, Jesús comienza una enseñanza para las multitudes. Multitudes que habían seguido inicialmente al Bautista, pero una vez que Juan fue encarcelado, se habían puesto a seguirle a él. Jesús interroga a la gente. Deben decir con sinceridad por qué han ido a escuchar al Bautista. ¿Quién era para ellos Juan el Bautista? Y entonces Jesús plantea tres preguntas. Díganme, ¿cuál espectáculo fueron a ver al desierto cuando buscaban al predicador, al bautizador, a Juan? Primera pregunta, ¿a una caña sacudida por el viento? Segunda, ¿a un hombre vestido con finos ropajes? O la tercera, ¿a un profeta? La primera imagen que leemos en el versículo 24 del capítulo 7 de Lucas es la de la caña, una caña sacudida por el viento. Representa a una persona que se pliega ante cualquier moda, ante cualquier viento de doctrina, un oportunista que se inclina ante la autoridad de turno para mantenerse vigente. Bueno, así se comportaba la política herodiana. Incluso Herodes Antipas tenía la caña como emblema de su reinado. Pero Juan no era esa banderola, esa veleta que cambiaba de dirección con el viento. La segunda imagen es la de una persona vestida con elegancia. Fueron al desierto a ver a uno que se vestía fastuosamente, con ropa elegante, preciosa de púrpura. Los que se visten así, y además viven entre placeres, cómodamente, están en palacios de reyes, en la corte, no en el desierto como Juan. Y ya sabemos cómo se vestía Juan. La suya no era la pinta de las personas que se presentaban en sociedad
para ser reconocidas y respetadas por su alto estatus político o económico. Juan no se permitía lujos, ni pretendía ganarse el respeto con su apariencia. La tercera pregunta es la positiva. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un profeta? Y viene entonces la gran declaración de Jesús, dicha con mucha fuerza. Sí, y les digo, uno que es más que un profeta. Y para explicar esa grandeza, hace la conexión con la Sagrada Escritura, la cual permanece siempre como el marco interpretativo de la identidad y la misión de Juan, lo mismo que con Jesús. Y dice Jesús, este es de quien está escrito. Mira que envío a mi mensajero delante de ti, literalmente en el texto hebreo, delante de tu rostro. Envío a mi mensajero delante de ti para que vaya preparándote el camino. Esta frase que acabamos de leer en Lucas 7:27 en realidad es una cita del Antiguo Testamento. Detengámonos un momento en esta referencia bíblica. Esta cita mezcla dos pasajes. Uno, Éxodo 23:20 y otro, Malaquías 3:11. El mensajero, ángelos se dice en griego, que Dios había mandado a su pueblo para que lo custodiase en su camino hacia el país de Canaán, de esto habla la cita de Éxodo 23:30, es ahora el mensajero de la alianza, identificado con Elías, quien prepara el día del Señor. Así lo interpreta Malaquías 3:23, 3:11 y luego 3:23. Y estas son palabras dirigidas al enviado de Dios. Y entendemos el significado actualizante de estas profecías en boca de Jesús. Juan Bautista es el precursor que va delante de él preparando el camino. Su misión se comprende entonces realmente si se amplía la mirada hacia el horizonte de una historia en la que Dios está realizando un proyecto. Juan es más que un profeta, porque en él estaba la síntesis de toda la profecía del Antiguo Testamento, una ruta de Dios que ahora llega a su cumplimiento. Juan está en el umbral que marca el paso entre el camino llevado a cabo por el pueblo de Israel hasta este momento y el reino de Dios inaugurado por Jesús. Esta posición entre dos mundos explica por qué Juan es al mismo tiempo el más grande y el más pequeño, como dice el versículo 28. El más grande porque es el último de los profetas y el más pequeño porque está en el alba del mundo nuevo. Y detengámonos un momento en este versículo 28 del capítulo 7 de Lucas. Yo les digo, dice Jesús, que entre los humanos, o sea, entre todos los que han nacido de mujer, nadie hay mayor que Juan. Este es el mayor elogio que Jesús ha hecho de Juan. Es verdaderamente el más grande dentro de la economía de la historia de la salvación que culmina en el reino que viene. Es uno de los más grandes a través de los cuales Dios ha intervenido en la historia en calidad del último de los profetas. Por eso entendemos por qué en la iglesia antigua se ponía Juan Bautista al lado de Jesús y de María, siempre, siempre. Los dos inseparables que estaban en torno al Mesías, porque ambos de alguna manera lo habían traído al mundo. María, por medio de la generación filial, dándole el cuerpo, Juan, poniéndolo en medio del mundo como el Mesías, presentándolo, abriéndole el camino a su vocación y su misión. María y Juan siempre han tenido este lugar privilegiado en medio de todos los otros santos. Y este equilibrio ha sido conservado hasta hace algunos siglos, cuando han aparecido otros enfoques.
De todas maneras, Jesús hace una precisión, que la grandeza de Juan es una grandeza que desaparece frente al más pequeño del reino de Dios. Ese pequeño es todo el que entra en relación con Jesús como el Mesías y Salvador. Ese pequeño es también el mismo Jesús, quien voluntariamente se empequeñece, casi hasta anularse, en el servicio y la entrega de su propia vida hasta el extremo para redimirnos. Juan permanece como el más grande entre los hombres, pero frente a Jesús, en quien ha venido lo definitivo, Juan es pequeño. Por eso es importante. Se le reconoce toda su grandeza y al mismo tiempo todo remite a Jesús el Señor, con quien ha venido el reino que Juan simplemente anunciaba. Y para terminar, vemos cómo de repente Jesús interrumpe su narración y mira de frente a sus oyentes para un cuestionamiento. Versículos 29 y 30. La cuestión ahora es esta. ¿Qué efecto ha tenido en ellos, o sea, en los oyentes, la misión de Juan? Esta es una pregunta evaluativa. Y pongamos cuidado. No solo se trata de la respuesta a la predicación de Juan, sino de la acogida al mismo Jesús, porque es a él a quien anunciaba. Y en última instancia, la acogida del proyecto de Dios que estaba llevándose a cabo, el proyecto del Padre. Hay dos términos clave en estos versículos 29 y 30. Justicia de Dios y plan de Dios. Partamos del segundo. Lo que está en juego es el plan de Dios. Literalmente en griego se dice ten bulen tu theou, que significa el consejo, el decreto de Dios. Y esto alude a su voluntad de salvación. El Evangelio, y esto lo acentúa mucho Lucas, es precisamente la narración autoconsciente del proyecto de Dios, del plan salvífico que lleva a cabo el propósito divino, el cual ya está en curso y pide ser correspondido. Se trata en última instancia de entrar en relación con Dios y con su obra por nosotros y en nosotros, conforme a la razón por la cual Él nos ha creado. Ante ello quedan solo dos alternativas: entrar en esa ruta o rechazarla. Veamos cómo lo dice Jesús. Y todo el pueblo, incluso los publicanos, le escuchó y reconoció la justicia de Dios recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley rechazaron el plan de Dios sobre ellos al no querer ser bautizados por él. Tenemos las dos caras de la moneda, la aceptación y el rechazo. Y esto nos recuerda las palabras dichas sobre Jesús por el anciano Simeón desde el inicio del Evangelio. Lucas 2:34. Él es signo de contradicción, bandera discutida. Lo primero que Jesús dice, y me detengo en el versículo 29, es positivo. Él dice que gran parte del pueblo ha escuchado a Juan, que los pecadores, y cita expresamente los publicanos, los cobradores de impuestos, se han tomado en serio el llamado a redireccionar la vida. Y ellos han hecho justicia a Dios, aceptando el ser sumergidos en el Jordán para dejar sus pecados en el fondo del agua y emerger como criaturas nuevas. El bautismo, esa acción simbólica de perdón y de renovación de la vida gracias a la obra de Dios. El fruto de su conversión en historias de vida reorientadas le daba legitimidad a los caminos de Dios, le hacía justicia a Dios, dice literalmente el texto griego. Edikaiosan. Pero viene otra reacción, la otra cara de la moneda que está en el versículo 30. La misión de Juan también había encontrado resistencia. Mucha gente había recibido el bautismo de la novedad de vida, sí. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley
Las autoridades religiosas y teológicas legítimas de Israel anulaban el plan de Dios sobre ellos porque no aceptaban la persona de Juan y mucho menos la conversión que él predicaba y que estaba simbolizada en las aguas del Jordán. Su falta de apertura ante Juan ponía en tela de juicio su real fidelidad al plan, al proyecto de Dios y por lo tanto a la comunión con Dios que ellos afirmaban sostener. En fin, terminemos nuestra lectura del Evangelio de hoy. Jesús, después de habernos presentado él mismo los signos del Mesías, se refiere ahora a Juan sin perder la lógica del discurso, de la enseñanza. Entre los signos están también aquellos que, como Juan Bautista, no se doblegan, no viven entre lujos, sino que pagan con la vida el amor de Dios y la justicia. Los verdaderos profetas van al desierto. No son personas que están buscando comodidades, lujos, ni tampoco haciendo carrera, tratando de ascender en sus puestos. Los verdaderos profetas no necesitan vestirse con ropa o relojes de marca, ni andar en carros llamativos, ni tener los últimos aparatos tecnológicos, ni andar de cuerpo esculpido. En Juan, más fuerte que la belleza de sus palabras o de su fuerte oratoria, lo más importante era su estilo de vida. Y todavía son muchos los verdaderos profetas. Caminan discretamente por las calles de nuestra ciudad. Se sientan a nuestro lado en nuestros lugares de trabajo. Queda en el aire la pregunta de Jesús. ¿Qué salieron a ver? ¿Un influencer? ¿Un líder carismático? ¿O un arrastrador de masas? ¿Qué salieron a ver en el desierto? La pregunta también es para nosotros. ¿Nos hemos tomado en serio la persona del profeta, la persona de Juan, su predicación sobre la conversión, la presentación que nos ha hecho de Jesús, el Mesías que viene? ¿Realmente estamos haciendo el camino que Él ha señalado para que podamos recibir a Jesús? En este tiempo de Adviento, llamados a acoger una y otra vez la novedad de Dios y a descubrir en ella el fundamento de nuestra esperanza, será que estamos sostenidos y animados por el testimonio de tantos profetas que el Espíritu todos los días nos envía. Lo que se necesita es un corazón sutil, sensible, orientado, que sepa detenerse, escuchar y ver con el corazón. Un corazón capaz de ir más allá, de atreverse, de leer la historia con la mirada de Dios. Vivimos tiempos difíciles, retadores, pero la profecía aún habita en nuestra iglesia y ella lleva a cabo su tarea trayendo una nueva luz en circunstancias oscuras. Claro, si es que a diferencia de los fariseos y de los maestros de la ley, tenemos disposición para escucharla, si sabemos acogerla y reconocerla. Es tiempo de profetas y de una nueva profecía.